cielo está estrellado, los gallos cantan. ¿Qué más se puede pedir? Vamos a poner el sentencia, a por los perros y vamos a las vacas. Que las berrendas las vi ayer tarde, pero están sin esto. Están las berrendas sin GPS hasta el lunes. Oh, se enciende la luz. Se enciende la luz. Vamos a ver, sí, se enciende la luz. Levántate, morenita, levántate, resalada. Vamos a coger el GPS y el este. Ayer estuve haciendo un corral allí, poniendo el mallazo, desbrozando la finca. Levántate, morenita, levántate, resalada, levántate. Estuve haciendo eso ayer. La motosierra desbrozadora estuve. Todo va y todo viene. Hay un menda que ha venido. Vamos a ver si que no se han escapado las berrendas, que la berrenda es suelta. Vamos, sueltas, siempre están sueltas porque están las alambres cortadas, pero que estaban por aquí, al no tener GPS, que ir para allá donde han dormido. Y echarlas para allá, para los canchales, para tener la mañana libre. Es que hoy tengo un buen día. ¿Sabéis por qué tengo un buen día? Porque hoy vienen a pagarme un dinero que me tenían que pagar. Me llamó ayer. ¿Dónde está esto? Me llamaron ayer, ya tengo que poner las pilas de los GPS, que son estos no de las vacas. Vamos, ahora no, el lunes cuando las meta en el cepo le quito los GPS y luego le pongo las pilas. Levántate, morenita, levántate, resalada, levántate. Esta noche va a llover. No me levanto todas las mañanas a las 4 de la mañana, a las 5 me despierto. Si es que qué pinta. Tengo que llevar esto ya que me cae aquí. Me quedan 4 mallazos que llevar. Estoy limpiando la finca esa nueva que compré. Voy a quitar el gato de aquí, porque este gato lo voy a echar para la chatarra, pero lo dejé aquí tirado. Me lo regalaron nuevecito, pero no va, no funciona, ¿eh? Metió en la caja, ¿eh? Metió en la caja estaba este gato, pero no funciona. ¿Cómo es posible? Le hemos cambiado retenes y todo y no funciona. Vamos al montón de la chatarra. Levántate, morenita, levántate. Eso después la junto todo y le digo al muchacho, lleva la chatarra y se gana ahí un dinero. Esta noche va a llover. Y esta otra sentencia. Sentencia. A Wendy, es que quiere estar quieto. Estate quieto. Ocho, lo difícil que es quitarle el mosquetón a este perro. Esta otra, tenéis que aprender. Hoy vamos a llevar también a este. Ayer tarde lo llevé, pero hoy lo vamos a llevar por la mañana. Ahí está, larga vida al rey. Madre mía, cómo están los chicos del PP, por favor. Pero dejad que gobierne, que tenga que gobernar, no os preocupéis, madre mía. Si hasta el rey mira por esto, vos tú dejarlo, y el ejército y todo el mundo. ¿Cómo están los pobres chicos del PP todas estas tardes manifestaciones? Buen día, ni aunque fueran yo qué sé. Vamos a ir para allá, a ver si escuchamos algún campanillo cuando amanezca, pues que no sé dónde están las vacas, no tienen GPS. Luego nos vamos a ver si termino el corral, que mañana tengo que va. Iba a ir a la feria de Trujillo y ya no puedo ir. Ahora vienen a pagarme. Hoy me van a soltar una buena billeta. Ahora que me traigan cheque, por lo menos que me tengan algo en efectivo, que funcionemos un poco. Si no, el fin de semana, silbando. Tengo que ir luego a Plasencia a buscar a Inés esta tarde. Vamos. Vamos fuera. Esta es la Navidad. Esta es mi Navidad.
tengo esto flojo. Decía yo, qué raro que esto se mueva hoy. Se me ha perdido una cosa que tenía aquí. Navidades, navidades, Navidad. Decía, cómo están las puertas todas de la niebla. Dicen, al que madruga Dios le ayuda. Pues yo toda la vida madrugando y lo único que gano son disgustos. Lo único fijo que tengo son los disgustos. ¿Sabes qué? Se me ha perdido el imán de esto. Ahí está. Ha saltado sentencia hasta con esto también. Ya a tirar el móvil y... Fíjate. Se me ha vuelto madre. Este perro está mal de la cabeza. Ven aquí. Tira para allá. Voy a fulminar, que se llama libertad. Macho. Navidad, Navidad, dulce, dulce Navidad. Ay, ay, ay. ¿Sabéis qué? Me han pegado un tirón ayer. Tengo el codo lesionado, tengo el codo del hombro de toda la vida. Tengo una lesión y a veces me pegan unos tirones. Y he estado toda la noche también casi sin dormir. La mierda del dolor este. Me dice la Miriam, échate. He comprado una crema muy buena. A mí no me andes echando pócima que me matas. No, no es verdad, esto no. Bueno, vamos a irnos para allá. Ay, Dios mío. Vamos a limpiar la cámara, que siempre está la cámara sucia, macho. Esto antes se enganchaba aquí y estaba de lujo, pero ahora ya nada. Se ha roto la... Ah, no tengo aquí yo ni... Está Miriam, dice después, me dejan el coche entre la Gali y ella todo lleno de chaquetas. Ahí digo yo, estos van por las mañanas con 7 chaquetas y luego a mediodía empiezan a quitarse chaquetas. Yo, chaquetas, yo siempre pego, porque es que suda uno si no. A ver si escuchamos las berrendas, las preparamos y nos vamos a... Tengo que terminar el corral hoy, para mañana traer las vacas y el lunes pues sanear. Navidad es un tesoro. Madre mía, la gente, yo cada día me sorprendo que hay tanto grado de ignorancia en este país, en España. Por eso los políticos y la clase política hacen lo que quiere. Hay muchísima ignorancia, pero en el mundo, pero ignorancia, ¿eh? ¿No veis el vídeo del aceite de ayer? ¿Habéis visto el vídeo? Os he contado que yo he vendido las aceitunas, las de molino las pagan a 40. Fijaros que tengo que coger todavía, el niño está cogiendo verdes todavía. Las verdes están a 1,05 €, pero las de molino están a 45 me las pagó ese. Pero en otros sitios están a 40 céntimos el kilo aquí porque esta aceituna es aceituna de mesa, no es de aceite. Da muy buena calidad de aceite, pero da poca cantidad. Bueno, pues yo ayer os hice un vídeo del aceite que me habían dado por 490 kilos, pero ha sido vendida, mira que lo digo, me han pagado 45 céntimos y yo he comprado aceite. Pues toda la gente, ¿qué poco te has rendido? ¿Te han estafado? Pero ignorantes de la vida, ignorantes, yo ya no sé ni cómo puede haber tanto ignorante en este país. No estoy diciendo que yo las he vendido, si el precio está a 45 céntimos te pagan el precio y yo me podía haber traído el dinero, los 250 € que me daban, o los 200 y pico, o comprar aceite. Por la idea del molino, véndeme aceite y te da aceite. Ahora bien, yo sigo cogiendo aceitunas, está muchacho cogiendo aceitunas. Las buenas las echamos para mesa o son de mesa. Ahora cuando yo haga aceite, que este año no se puede hacer maquila porque produce muy poco, lo estoy diciendo todos los días en los vídeos, porque ha llovido mucho, la aceituna está hinchada de agua, el agua no se mezcla con el aceite, eso lo sabe hasta... Bueno, ya estoy dudando, yo ya creo que en España hay agricultores que se creen que al aceite se le puede echar agua. Ya después de lo que veo en los vídeos, yo ya cualquier cosa.
Entonces yo voy a hacer a ver si hiela. Cuando hiela, la aceituna pierde agua. Hiela, deshiela, pierde agua. Esa aceituna es la que da aceite, te rinde el máximo posible. Y lo conté ayer, no es que te rinda. Para 1 kilo de aceitunas, ahí se cuentan las aceitunas. Si están ahora hinchadas de agua, entran 10 aceitunas. 10 aceitunas. Eso es como, aquí ya tenemos que hacer, en esto de los vídeos, de hablar del campo, cuando hablas algo así serio, voy a coger una pizarra y hacer como los tontinos estos de antiguamente, poner uno palito, otro palito, porque me he dado cuenta, y cada día me sorprende más, el grado de ignorancia que hay del mundo. Pero ignorantes totalmente, ignorantes de la vida, que no es que sean ignorantes, es que de tan listos que quieren ser, hablan mal sin saber. Oh, lo han engañado, fíjate que... Pero es que salta ayer anoche un intelectual de esto del mundo rural, me dice, he compartido el vídeo porque te están estafando. Y pone el hombre, comparte el vídeo de la página en un grupo y pone, que alguien le explique a este hombre cómo va lo de la aceituna, pero ignorante de la vida, pues si te lo estoy explicando yo ahí. Bueno, yo os lo digo, yo me estoy quedando totalmente alucinado del grado de analfabetismo que hay en esto del mundo rural. Porque yo soy analfabeto que no he estudiado, pero de campo, vamos, es que igual que yo, toda la gente de campo, es que todo el mundo de pueblo lo sabe, pero es que hoy en día se las han puesto a opinar un montón de gente que no son de campo y nos quieren enseñar. Vamos. Es que eso lo estoy diciendo en el vídeo. Las he vendido a 45 céntimos y he comprado aceite a lo que la vende el del molino, a 42 euros la 5 litros. A 8 euros el litro, que se la vende, creo que si no lleva aceituna un poco más cara. Lo estoy diciendo en el vídeo, yo no estoy diciendo que he hecho maquila, yo no he hecho maquila, que lo estoy diciendo que no la voy a hacer ahora porque no produce. Hacho, pues R. ¡Ay, lo han engañado! ¿Pero quién me va a engañar a mí en esto del campo? Quedamos toda la vida. Aquí estamos todos engañados, no ves lo que vale la aceituna, 45 céntimos. Y el aceite 8, pues ya ves quién es el que gana, el del molino de toda la vida. Y este año, con la mierda de las manifestaciones, ¿qué es lo que quieren los molinos? Que quedara mucha aceituna para atrás. Hay gente que le quedan más de 70 y 80 mil kilos por coger. ¿Quién va a ganar dinero? Los de los molinos, que la compran a 45 céntimos o 40, venden el aceite a 10 euros el litro y a correr. Igual digo, toda la vida al mundo rural, al sector primario, toda la vida se han burlado de nosotros, hemos sido el último, hemos sido lo último, todo el que no valía para nada se quedaba en el pueblo, según decían muchos, se burlaban de nosotros, de la gente de pueblo se han burlado siempre, paletos, toda la vida, cuando del pueblo, de los pueblos, salen los alimentos y siempre te salen los de la ciudad. Sí, pero nosotros hacemos los coches y no irías andando. Yo puedo venir andando a las vacas, ¿entiendes? Pero si no tienes para comer tienes que pagar lo que ellos te pidan. El sector primario por eso dan las subvenciones, porque ningún gobierno, ningún país se puede quedar sin él. Porque quieran o no es así. Os estoy diciendo, están comprando todas las tierras, fondos de inversión. Hasta Bill Gates está comprando tierras. ¿Por qué? Porque la tierra es lo que da de comer al ser humano. Es así, sí o sí, es así. Da de comer y se saca todo de la tierra. ¿Qué quieren hacer los poderosos? Tener el control de los alimentos. Ellos han eliminado el autoconsumo. Porque aquí ya no te dejan matar un cabrito, no te dejan hacer nada para ti. ¿Y qué quieren hacer eso? ¿Quieren tener el monopolio de la alimentación ellos? ¿Cómo hay que hacer? Primero arruinar al sector primario para comprar ellos las tierras, como están comprando. Ay, es que nos insultan los de la ciudad. Yo no estoy insultando, estoy diciendo que no sabéis los frágiles que podéis llegar a ser en la ciudad. Porque yo sigo un coche a que todos dicen, si no fuera por los de las ciudades tú no tendrías coche. Pues voy andando, si no con un burro, que toda la vida hemos ido. Pero las aceitunas te las va a dar la tierra igual y los ganados se van a alimentar igual. Yo digo que el sector primario, como no lo brinden más, aquí se va a pasar hambre porque cada vez va a llegar a ser la alimentación lo más caro que vamos a pagar, lo vamos a pagar todo. Porque es así, porque cada vez hay menos gente en el campo. Te vas al molino y chicos jóvenes, no veas ni uno, toda gente de 70 años, 60. Toda esa gente en 10, 15 años han muerto. Y todos estos molinos de Sierra de Gata, todo esto va a desaparecer porque no hay gente no va a haber gente en el campo.
Por eso las multinacionales están comprando grandes fincas, haciendo grandes plantaciones de superintensivo, porque saben que no hay gente en el campo, se lo han cargado ellos para ellos tener su propio monopolio, que es la alimentación. Pues nada, aquí no está la cabeza, aquí pegan todos los listos. Es que yo alucino. Igual que a mí también me duele mucho, porque a mí, por ejemplo, que soy toda la vida ganadero, desde que era niño, se han burlado de mí, se han reído de mí toda la vida, por decir que yo era ganadero, que era cabrero. ¿Entendéis? Se han reído y se han burlado, era humillante hace 15 años, o 20 años, o 15 o 10 años, tú decías que eras cabrero y se reían de ti, había aquí todo el pueblo. Bueno, aquí y en todos los sitios. Vale. Empecé yo a hacer los vídeos de las cabras y vídeos de la vida rutinaria de los pastores, de nosotros. Oye, pues a mí me parece bien que gente de campo lo haga. Me parece bien porque esa gente es como yo, ha sufrido las mismas cosas que he sufrido yo. Pero lo que no me parece bonito, ni medio bonito, es que niñitos riquinos, niñinas riquinas, se pongan a hacer vídeos de campo para ganar dinero cuando ellos no han sufrido que nosotros hemos sufrido. Porque yo lo he hecho porque es el día a día que hemos hecho todos los que nos hemos criado en el campo y vivimos esta situación. Que hemos pasado 40.000 calamidades para que ahora te vengan niñitos bonitos y niñitas bonitas, hacen un vídeo de 7-8 minutos. ¡Ay, es vida de campo! No, la vida de campo hay que vivirla igual que dormir en un chozo. No es igual dormir en un chozo porque tú quieres a dormir en un chozo porque no tengas posibilidades de tener una casa. Que es muy diferente. Y es así. Y no podemos... Yo, eso de las redes sociales también... A mí me parece bien que gente de campo como yo que lo haga, porque esa gente es cierto que es de campo y me parece súper bien, pero que se nos están metiendo verdadero gente urbanita a hacer vídeos, porque como está de moda ahora esto del campo, y ellos todo a base de dinero, y luego dicen que ganamos dinero los demás con los vídeos, cuando yo no sé ni poner estrellas ni poner nada de eso. Vamos, hombre, vamos, es que ya... La. Y es verdad, no es igual. Y así no es igual. Está la niebla. Cualquier día puedes morir. Te levantas de casa, son las 2 de la tarde. No tienes trabajo. Pero es que esto yo lo veo. Se salen ahí un montón de pijitos, que blanquitos, ni un callo en las manos, ni un corte, ni una cicatriz, y toda la gente aplaudiendo. ¡Oh! No, es que dicen, es que la agricultura que está muy modernizada y todos tienen grandes, no sé. Claro que no hay quien tiene eso, los ricos, pero como yo hay cientos y miles, y peor que yo. ¿Qué os pensáis que es esto? ¿Os pensáis que aquí el dinero viene del aire? Hoy del aire. Todas las mañanas hay un baile que parece el mar de niebla. Para que no se puede ver en esto. Vamos a parar aquí un momento a ver si escuchamos las vacas. Se están empezando a levantar. Puede ser que las escuchemos o puede ser que no. Aquí hay unas cuantas, las otras allí. Jo, macho, es que las tengo cazadas. Cuando sepas dónde duerme tu ganado sin tener GPS, serás un vaquero. Mirad, todo es un mar de niebla. Escuchad, el pájaro de la muerte. Está cantando. Va a morir alguno. Mirad allí toda la niebla que según viene. Mira que son las procesadoras que están cortando pinos donde se quemó de primavera, que hay un incendio de las Urdes. Han dado 3 millones de euros para paliar eso. Bueno, aquí están unas vacas. La otra allí. Fíjate toda la niebla que sube por ahí por las mañanas.
Alguno se muere. Ha cantado el pájaro de la muerte y temprano. Así que eso es Torre de Don Miguel, el pueblo de los perfectos. Mira si son perfectos, ¿eh? Son tan perfectos que no van al bar porque no se ha cuento que los critiquen. No hay ni bares de perfectos que son, porque el bar es el antro de la perversión. ¡Quieto, sentencia! Y luego dice, ¡ay, mi pueblo! ¡Ay, tu pueblo! No es que no quieran ganar, es que tampoco quieren que haya ni bares. ¡Qué gente! Que si el sol sale para todo el mundo, mirad. El sol sale por allí, ¿no? Pues el sol calienta al rico, al pobre, al miserable, a todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a vivir. Yo no sé por qué hay gente que se piensan que porque sean funcionarios o sean hijos de un riquino se puede. Vamos a quitar el coche porque viene para acá un coche, creo. No, van para abajo. La. La. Shh, ven aquí, sentencia. Ese es el del cuá. Hoy se madruga. Ven aquí. El ladre le mete un susto. Ese se cree que madruga. Teníamos que aparcar el coche allí, si no, bueno, vamos a dejar el coche aquí abajo. Echamos las vacas para allá. ¿Hay una oveja ahí, sola? Este cercado, que fue el que compré yo vamos, a principios de verano, se vienen las vacas, ya estaban echadas aquí por la tarde siesteando, y vienen solas aquí al cercado este. Eso me lo dijo a mí un pastor. Me dijo, ese cercado de arriba, todo el ganado que se escapa se mete allí. Y entonces eso es porque tienen querencias naturales, no sé por qué. Porque si lo ven no tienen mucha comida. Por eso que se trata, que el sol sale para todo el mundo y todo el mundo tiene derecho a vivir. Si a ti no te gusta una cosa, pues no tienes por qué decir, a mí no me gusta el fútbol, tampoco, pues hay mucha gente que le gusta, le da ilusión, porque vivan del fútbol, está, que le guste, pues es como tiene que ser. Cada uno tiene que vivir, es que hay gente que el sol, y aquí en Torre de Miguel hay gente que solo quiere todo para ellos. Luego, si sigues tus derechos, dicen que es que eres tú el que quiere. No, yo no, yo soy como todo el mundo. Si aquí el problema no es ahora la alcaldesa que tenemos, aquí el verdadero problema que tenemos es el ayuntamiento. Son personas que tienen el ayuntamiento como si fuera suyo, llevan años y años ahí todos, y todos cobrando un sueldo, hay un montón de funcionarios, aquí hay un montón de funcionarios, pero que llevan años ahí enchufados, totalmente enchufados. Entonces esa gente son ellos, entonces, bueno, y si ganan los socialistas, que yo sabía que esos querían, eso sí que la iban a liar al paro. Lo que pasa es que eso también los tengo bien agarrados, a ellos y al alcalde, al que se presente y a todos los concejales que tiene. Además que lo he dicho yo mucho, he dicho, esto se van a equivocar. Esto ya no es como antes. Antes ahí me han tenido toda la vida sometido a que yo tenía que estar súper legal y ellos todos ilegales. Hay un funcionario de mancomunidad, que ¿por qué funcionario? Que lo enchufaron a ojo, que está enchufado a dedo, dicho hasta por su padre que me lo decía a mí. Es mi pariente y lo metió, mi pariente, no es que su pariente era político. Pues ese tío, al ser funcionario, se piensa, son el típico analfabeto esto de antiguamente, que se piensan que porque seas hijo de un rico o seas funcionario puedes hacer lo que te dé la gana. Que ese va a ser el segundo. Ese va a ser el segundo que me voy a cargar. Ahora el ayuntamiento y después a ese. No se puede robar tanto. Os lo digo de verdad. Hay que ser. Las leyes son para todo el mundo y hay que cumplirlas. No puede ser que al cabrero pobre te tengan lleno de burocracia, lleno de leyes, y los demás sin leyes encima estar queriditos y hoy protegidos. No, las leyes para todo el mundo. Eso ya pasó a la historia. Vamos a dejar el coche ahí o aquí arriba. Vamos a dejarlo aquí arriba, así no nos ven. Hay mucha injusticia en este mundo. En este mundo traidor. Ahora mismo Santibáñez el Alto.
Allí las leyes son para todo el mundo igual. Es que no lo entiendo. Me dicen a mí muchos ganaderos de Santibáñez. Es que lo que pasa en Torre en ningún sitio. Aquí ni guías, ni cartillas ganaderas. El uno porque es funcionario de mancomunidad puede llevar las vacas por todo el término municipal. Pero es que fijaros, al ser funcionario, tiene puesto él el ganado a su nombre, y las ovejas y las aceitunas. Su hermano cobrando el paro toda la vida en el PER. Mirad qué ricos que tienen que quitarle el PER a los pobres. En horario laboral del PER se va a echarle de comer a las vacas y se tira, y todos los días durante años, 2 horas, abandona su puesto de trabajo durante 2 o 3 horas para atender el ganado de su hermano. Pues una vez me denunciaron a mí que reñí con él. Bueno, que después se archivó el juicio, lo quitaron, porque era por amenaza. Y le dice a la jueza a él, no, es que yo colaboro con mi hermano. Una persona que está cobrando el paro no puede, porque, a ver si a mí me lo están diciendo, las inspecciones de trabajo que me han hecho, que no pueden venir, ni mi hermano si está en el PER puede venir a ayudarme a mí si no está dado de alta. Y el tío, como son el típico rico de estos de cuando que hacían lo que le daba la gana a los despachos, que han hecho, bueno, verdaderas masacres y han arruinado a un montón de gente pobre y humilde. Al analfabeto este tipo de personas lo arruinan. Entonces, pues estos siguen con la misma, ellos siguen con lo mismo. Ajá. Claro, ellos siguen con su historia. Tú te vas a Santibáñez el Alto y ahí tiene los mismos derechos un guardia civil que un particular. Todos tenemos los mismos derechos. Aquí en Torre Don Miguel no. Aquí yo, que soy pobre, tengo que ser toda la vida pobre. Y encima derechos ninguno, obligaciones. Y ellos, por ser ricos, bueno, ricos, que tengo yo más que ellos, lo que pasa es que yo no voy chuleando. Ellos pueden defraudar a Hacienda, todo, porque claro, como tienen contacto y tienen gente. A mí si me hacen una inspección, llamo a mi primo que está allí y me la quitan. ¿Que te la quita tu primo? Va a ver a qué te va a quitar tu primo. Dolores de cabeza. Así que han cogido a esta alcaldesa, que es una analfabeta, los bichos malos que están en el ayuntamiento. Pues claro, esta tonta como es tonta, pues la que tiene el problema es ella, yo no lo tengo. Pero que si hubieran entrado los otros, aquellos habían hecho más, ¿eh? Uy, aquellos. Vosotros no sabéis lo que hacen aquellos. Ellos sí que manipulan. Iba a coger la chaqueta, pero ¿para qué voy a coger la chaqueta? Vamos a echar estas vacas para allá. Pues no veis ese bobo del cuá. Ese a las 9 para ahí. Dice, vaya horas de venir. Yo voy a venir pronto. A buen día, digo yo, cuando tú sales de la cama. Chacho. ¿Se ha caído aquí un roble? Todavía, ¿os podéis creer que todavía en este mundo haya tanta injusticia así? Madre mía. Date quieto, sentencia. Pues te cojo un jabalí, te va a segar la vida. Ayer me llamó anoche un ganadero, me manda un mensaje y dice, oye Jesús, voy a ir a tu pueblo todo el fin de semana a ver si te veo y tal, que cogí una casa rural allí. Por eso viene muchísimas. Aquí han abierto muchas casas rurales por toda la gente que viene a verme, que viene no a verme a mí, a ver la zona, porque le haces publicidad. ¿Os podéis creer que llegan a la plaza y que preguntan y que le dice todo el mundo que yo no soy de aquí, que no me conocen? Bueno, algunos países que no. Es que luego resulta que nada más entrar en la plaza, siempre están en la misma plaza de Torre. Hay 3 o 4 personas que es que son lo peor están amargados hasta con su propia vida y siempre le preguntan a los mismos, están amargados hasta con su vida. Madre mía. Y toda la gente, y todos los que venís preguntando, es que siempre como están en la plaza todo el día, la gente llega, se baja del coche al primero que ven. Claro, están toda la gente, me lo dice a mi nutria uno,
hasta los huevos que me pregunten por ti. Te tengo hasta las... Pues a mí, ¿qué me estás contando? Pues no te estés en la plaza. Vete a campo y allí, en el campo nadie pregunta por mí. Navidades. Las podía echar yo y ya llevármelas para allí, pero es que ya hay poca comida. Shh, ven aquí. ¡Tencia! Ven aquí. Hay una oveja sola ahí en el camino, que esa oveja le pasa algo. Ven aquí. Nada más llega siempre, pum. Y el baile igual, es el primer golpe que pegan a las vacas. Shh, ven aquí. Yo es que esas típicas personas que porque sean funcionarios o tengan amigos que utilicen ese pequeño, que se creen que es poder, como este tío de aquí, uno de Torres, que es funcionario de mancomunidad, que encima lo enchufaron. Lo enchufaron un pariente suyo político que era de los que mandaba aquí en Sierra de Gata. Una persona que no ha hecho nada por la vida. El otro cobrando el paro toda la vida. Y que sean personas que son los que mandan en el pueblo, yo pues me quedo flipado. Digo, macho, aquí es que el más tonto es el que manda. Pero van con buenas palabritas. Yo como soy un embo, ellos van mintiendo. Ellos dicen 50 mentiras y aunque vaya con la verdad, nunca te creen. Tienes que pagar. Yo tengo que pagar todo lo que me corresponde. Ellos no pagan. A ellos le dan puestos de trabajo y le pagan. Eso no es justo. Pasa que estos se pensaban que yo toda la vida iba a tener niños chiquininos. Toda la vida. Decía, este toda la vida va a tener los bebés como tenía yo. Pues no se reían porque tenía niños chiquininos. Entonces pensaban que toda la vida los iban a ser bebés, que iba a tener yo que estar atado, que no podíamos defendernos. Y encima... Van para allá las vacas, vamos a bajar con el coche por allí. Voy a meter los perros, están las ovejas ahí. Y vamos, estos perros no tocan las ovejas, pero... A ver si va a estar mordida la oveja y luego me echan las culpas a mí. Que aquí echarme las culpas me la echan de todo. Ando estos perros llevan todo el año entre ovejas. Pero enseguida dicen, no, a ver si ha sido tu perro que ha mordido. Digamos, no, está para ir para morirse. Esa sola ahí, mal rollo tiene. Bueno, pues hoy me vienen a pagar una garnacha que hice para ir un trato. Y vamos, vamos bien. Iba a ir a Trujillo, ya no puedo ir, porque tengo que hacer eso, tengo que ir a buscar a Inés, que viene para acá. Y es imposible. Este año no he ido a ni una feria, nunca he estado tan mal de dinero como este año. Os lo juro, ¿eh? No mal de dinero, pero que mal de dinero porque tienes gastos, tengo los todos estudiando y no puede. Luego con la castaña que me ha liado el portugués que ha roto toda la alambrada. No te puedes ir a ningún sitio, toda la alambrada rota. Se va, las vacas se van. Navidad es un tesoro. Luego a esta gente que viene de fuera a vivir aquí le hacen los primeros días la pelota. ¿Sabes? Y empiezan todos caros, pues como aquí... Es que esto es una vida, vamos, yo me quedo flipado. No por mí, porque a mí siempre me han perseguido a ser ganadero. Yo siempre he estado perseguido y siempre he estado señalado por ser cabrero. Pero yo lo veo, es que ni bares, ni nada, no hay nada. Hay un montón de gente que no salen, no quieren salir, todo así como escondiéndose, pero cago en 10. ¿Lu qué más da, tío? Ese es el Canchar de la Lucía. Ahí llegan, en ahí hay una piedra, y hay Linda, Gata, que se mete para abajo, Villabuena, Santibáñez el Alto y Torre de Don Miguel. Ahí, ese es el punto, esa esquina hace el término, yo creo que es de los pocos sitios de España que coge 4 puntos, 4 pueblos. Sí, se meten así los términos municipales. Ahí Linda. De aquello para atrás hay una cuerda
Villabuena, Santibáñez el Alto. Esto todo es Santibáñez el Alto, va por ese cerro, por el camino, para acá Santibáñez el Alto, de ahí para allá es Torre de Don Miguel, que allí en ese término donde se incorpora el muchacho mío. Todo esto son fincas, todo pertenece a Santibáñez el Alto y por ahí va la linde, para la parte de atrás Villabuena y Gata. Ahí está, eso cuando yo me muera, pues tampoco lo saben, bueno, lo saben los planos. Van por ahí los cotos de Villabuena, de cazar. Pues ahora mismo yo tengo esta finca aquí, ¿no? Os voy a explicar otra cosa de ganadería. Y la finca me coge, tengo otra parcela ahí, justo ahí. No te la meten en esa parcela, jamás me la meterán en este código de explotación. Tengo que hacer otro código de explotación ahí. Pues díselo a estos analfabetos. Que no pasa nada si la finca es tuya, ¿sabéis? Pero que no puede ser que al que esté legal, que lo quieran después echar, y el que esté legal se tenga que aguantar. Y si te tienes que apartar, el que está legal se tiene que apartar para que los ilegales sigan. Eso no es así, eso no es justo. Antes que no me pueda defender, vosotros sabéis lo que es tener tus derechos y que tus derechos no sirvan para nada y que los otros defraudando y robando los quieran. Eso no que los quieran, que encima los protegen, eso no puede ser. Eso era antes. Ahora ya no. Navidad. Cago en 10, macho. Se ponen aquí y no te dejan atar ni a cadena. Navidad es un tesoro. A pegar navidades. Todo va como tiene que ir. Todo es como debe ser. Todo va como tiene que ir. Ay, ay. Hostia, el hombro, tengo el hombro partido, De toda la vida tengo el hombro partido, no se me cura esa lesión nunca. Y a veces pues me pasa. Ay, Dios mío. Esto es así, autóctono. Pues eso es lo que yo os digo, me duele mucho eso sí que me duele, que gente que no ha vivido las calamidades que nosotros hemos vivido, y vosotros, que muchos que me seguís sois de campo, la habéis vivido, aunque viváis en la ciudad, sabéis las calamidades que coger aceitunas, pasar calamidades, y que te vengan ahora cuatro riquinos de estos urbanitas a hacerte, y se ponen en las redes sociales como si fueran aquí. Hoy es que nos escuchan a nosotros y ellos se copian. Sí, sí. Y ellos lo hacen por dinero, lo hacen bien, y nosotros que no sabemos ganar dinero de esto, pues nos fastidian. No, a mí no me fastidia, yo me da igual, pero no lo veo justo. La. Vamos a echar esa vaca para allá. Esas para allá y ya nos podemos ir. Ay, cómo tengo esto a cangrena aquí liado. La vida es así, larga y dura. ¿Cómo están los niños del PP? Madre mía, por favor. Están. ¡Ah, golpe de Estado! No sé qué, pero ¿qué golpe de Estado si el rey nos avala? ¿No se dan cuenta? ¿Quieren ganar elecciones? Que si te vota chapote, que si manifestación todas las tardes ya está con muñecas hinchables. Pero que yo es que no voto y soy no me importa la política, pero vamos, a mí me están todos ya mandando WhatsApp. Por favor, ayúdanos, que esto es un golpe de Estado, se han cargado de que la vida sigue, hombre. Si esto es más grande que no, esto viene de más lejos que no esto de España. Si España somos nada.
Éramos. España fue un imperio, pero ahora es un cementerio. De un imperio hemos pasado a un cementerio. Hemos hecho buen cambio. No os preocupéis que ya se solucionará todo. Mira cómo están con el golpe de Estado. Yo sí que es cierto que la ley, lo de votar lo quitaba. No puede ser, si tú votas, aunque tú le votes, ¿por qué se tienen que unir los partidos? Tiene que ser el que más votos saque que gobierne. Y punto. Y no se puede estar enreando, que modifiquen eso. Es que no sé qué el parlamento. Y que sobran aquí senadores y aquí sobra de todo. Es cierto, no puede ser eso. Pues este pobrecito del cual ahora me ve y dice, oh, he llegado yo antes que él. Y así todos los días, luego va y se lo cree para ahí, está él solo se lo cree. Y estaba una oveja sola para aquí. O puede ser que esté paría, o que esté abortado, que esté medio moribunda. De momento ha desaparecido. Están las vacas a punto para pasarlas para allá. Allí no hay comida, le tengo que echar de comer, no hay comida, está todo arrasado. Entonces las voy a dar hasta mañana un día más. Ahora las he hecho. Nos vamos allí, que tengo que quemar, que tengo permiso para quemar rastrojo. La vida es un tesoro, la vida pasa. Todos los días las nieblas por ahí se suben en el río arriba, ¿eh? Qué preciosa es la niebla. Como si fuera primavera. Pues a ver la que he mandado con el vídeo ese. Madre mía, todos mandándome WhatsApp. Tan estafado, yo he llevado de hecho. Digo, pero vamos a ver. Pero tú me has visto a mí que yo haya deshecho. Yo he dicho eso. Yo no sé. Esto es para alucinar. La vida es un tesoro. Está todo mojado el campo. Tiempo pasa y no lo puedo evitar. Las noches sin ti. A veces estuve por por tu luz. Cuando sabré. Chacho. Aquí están las vacas. Qué finas son estas vacas. Ay, amigo mío. Ya me lo decían a mí. Estudia, hijo, estudia. No estudiéis. Hoy en día el sistema educativo está muy mal. No estudiéis, aprender de la vida. Que de la vida se aprende también mucho. Fíjate el perro este va a aprender. Déjalo. Se ha tirado, se ha quedado medio colgado. Déjalo. Si es que esto no puede ser. Mira lo que ha hecho el perro. Ah, amigo, te has tirado corriendo a las vacas, no. Oye, amigo. Mirad la niebla. Y las procesadoras cortando madera a la sierra. Ah, bueno, 10 paces medio. Por no tener mosquetón. Tira más. Hasta aquí, hombre. Está todo nervioso este perro. Si no está liando, no la está liando, no para. Es un cachorro todavía el pobre. La libertad es así. Mundo de hippies, mundo antinatural. Aquí. Bueno, vamos a echar estas vacas para allá y nos vamos a eso. Este hombrito sabe la guerra que nos daba con los castaños aquí. Madre mía.
Aquí hemos podido tener hasta sangre, hasta derramamientos de sangre he podido tener yo con estos castaños. Madre mía, todos los días cuando te cogía para ahí. Me están metiendo las cabras en los castaños. Ah, buen día. La guerra que dan. Tienen las fincas abandonadas algunas personas, tienen las fincas abandonadas, pero vamos. Que hay otro pozo. Shh. Aquí otro pozo. Todo esto es más agua, lo que pasa es que está todo cenagado. Aquí. Tengo que rejuntarlas toda esta tarde. Ahora le traigo un saco camperina y le echamos un poco y... A ver, están todas, que esto es otra cosa. Ayer no estaban todas. Navidad es un tesoro. Escuché la vaca. Todavía me acuerdo, tendría yo 12 años cuando vinimos mi padre una mañana que dejamos para aquí las vacas por las noches. A las 5 de la mañana andando teníamos que venir del pueblo por ir para acá. Me acuerdo que ahí estaba una vaca que se llamaba Escuerzo, que era una morucha negra, que era muy fea. Y a las 5 de la mañana desde el pueblo andando por ir para acá, lloviendo. Una niebla ahí sin linterna ni nada. A tienta. Luego te acostumbras y se ve muy bien, se ve bien sin linterna, lo digo yo, que ando mucho de noche. Pasa que yo no oigo lobos, pero sí ando de noche. Sentencia, hay sentencia. La potencia de la juventud. ¿Se ha visto el perro cómo las lleva para allá ya? Oye, ¿qué? Que está la portera arriba abierta. Fíjate, pues si yo sé tiro para adelante con el coche. No se sabe acertar. El tiempo pasa, no lo puedo evitar. Sentencia. Como te coja un jabalí, te va a decir quién es aquí el que manda. Sentencia se va a llevar un buen chasco con un jabalí. Todavía no ha tenido trifulcas con ellos, pero los va a tener. Calla. Shh. Shh. Solo hay que arribar la relojera porque digo, a ver si están todas juntas, hay que echarlas para abajo. Ya les podemos ir a trabajar tranquilamente todo el día. Aquí había otro pozo. Esta zona era como la despensa del pueblo. Aquí sembraba todo el mundo, todo de regadío, se sembraba todo. Había cientos y cientos de huertos. Ahora ya no tenemos nada. Ay. A ver, contenta se va a poner a Miriam cuando le dé el fajino de billete. Dios. Va, esos son de tratos que hago para ahí, ¿sabes? De tratos de árboles, de madera, de tal y pascual. ¿Sabéis? Aquí hay uno, ahí en ese pueblo, en Cadaso, se dedica a robar alcornoques y tal, ¿no? Y ese tío, como me ven en los vídeos a mí con la corcha y tal, pues ese va muy bien, ese va diciendo a otra gente, ese es el cabrero el que la roba.
y yo tengo todas las facturas y todo comprado, el que se ha comprado y todo con permiso y todo. Ese tiene una pila allí de corcha de robar y no se quiere comprar nadie porque es robar. Pasa que es muy bonito, ese se piensa que con decir que soy yo el que... Claro, como él se ve en los vídeos, me veis que hago yo vídeos con la corcha, ¿no? Y muchas que las compran ellos, que la hago yo antes el trato, solamente voy y le digo a fulano, oye, vendré hoy mismo tengo que ir a hablar con uno de aquí de mi pueblo que tiene un alcornocal grande, hoy o mañana, y ese, pues claro, pues yo de hacerle el trato, pues el tío, si yo quiero, o la compro yo y luego se la vendo, o el tío me da por hacer el trato me da 200, 300 euros, 400, depende de lo que sea, ¿no? Claro, pues yo pierdo el día en irla a ver. Pues claro, pero yo lo hago todo así legal. Entonces me acusan muchas veces. Hasta la tía Pescueza, esta de Santibáñez, esa decía que yo robaba la corcha. ¿Y qué dices, tía? si, yo, si yo tengo todo. Y es que lo hago en vídeo, muchacha. A buen día, aquí enseguida te acusan. Como te vean algo, a mí, ¿eh? Y luego van por detrás los otros liándola. ¿Qué pasa? Ahí está ese de caballo. Ahí tiene un montón de corcha, no sé si la habrá vendido. Nadie se lo quiere comprar porque llegan los compradores. ¿Y de dónde ha salido esta corcha? Claro. Yo ahí trato con forestales, con los dueños de las parcelas y con todo. Y los que eran míos, pues los míos. Pero aquí te ven en los vídeos y enseguida te acusan, ¿sabéis? Pero ya sabéis, hay que hacerlo tú. Las cosas se hacen bien, no tienes problema. El que tiene el problema es el que lo hace, lo digo yo, que a mí me han acusado de mucho y nunca ha pasado nada, porque no lo he hecho. Hoy la Pescueza de Santibáñez. ¿Sabéis que es íntima amiga de esta de aquí de Torre? El año pasado han estado para allí, para Santibáñez, poniéndome a mí todos los días de todo. Ven aquí. Tanto las vacas, Hoy en día me dan ganas de echarlas para abajo, por ir para abajo y llevármelas para allá. Pero es que se ha caído en el río, se ha caído un árbol muy grande. Y tengo que ir a ver si le han cortado los forestales, si no tengo que cortarlo yo va a pasar con las vacas. ¡Toma! ¿Cómo defiende? ¿Has visto cómo se ponen con los perros? Tanto las vacas, sí. Las noches sin ti. Uno de mi pueblo que está medio bobo de la cabeza, como yo sabía que él estaba lindando allí, había un hombre que tiene unos alcornoques en la carretera, que encima ese hombre es que es guardia civil y un hombre serio y formal que es guardia civil que hereda la finca. Entonces yo le dije al de la corcha, como el vecino es malo, es un bocalá, no es que sea malo, es medio bobo, que está siempre el vecino que linda al de los alcornoques. Entonces ahí tiran una trifulca con un árbol, que si unos de uno, que si otros del otro, que el árbol está más o menos en la linde. Pues entonces yo ese trato no lo quise hacer, le dije al de la corcha, llama al hombre tú, habla con el hombre y cómpraselo. Que yo con ese guardia me llevo súper bien. Vamos, el hombre dijo que el precio lo pusiera yo. Digo, ayer me dijo el hombre, que me deis lo que dabes a mi padre. Sin problema. Pues cogió al otro de mi pueblo, el lindero, y le mandó un mensaje a los de la corcha. Que os pillen confesado, me habéis descorchado el corno que eso por hacer tratos con Jesús. Y dice, si nosotros con Jesús no hemos hecho tratos, así con el dueño. Y ya le dice el dueño, pero no, enseguida, ya a ver si me podían a mí trincar ahí. Que ese cuando venga, ese se fue este verano del pueblo, ese cuando venga aquí al pueblo se va a enterar. Ya vendrá. Ese este verano le ha entrado, fíjate que me llevaba bien con él, pero le ha entrado este verano la envidia. Y esto es una enfermedad de la envidia, que se ponen como locos. Y ese ahora cuando venga se va a enterar. Chicas, que os vais a ir unos días a saneamiento. Estoy ahora mismo, fijaros, duran las pilas 6 meses, Estoy ahora mismo sin ni un GPS, solamente el del caballo. Que el caballo se ha fugado, vamos ahora para allá, me lo han soltado. A la que me acuerdo, Viriato está fugado. Vamos a echar estas vacas para abajo. ¡Sí! ¡Ven aquí! No, no están todas. Buh. Buah, buah.
No están todas las vacas. Voy a dejar a aquel que lo tengo que castrar. Ahora cuando vaya lo voy a capar. Y el de la pantoja también que nació, también hay que ponerle el crotal. Estado de alta, pero hay que poner el crotal y castrarlo también, caparlo. Vamos, mira. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Está la relojera chunga. Y lo dejaré allí, el buey ese. ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, sentencia! Bien. Ven aquí, sentencia, no asuste la vaca. Ven aquí. ¡Uy! ¡Vamos! ¿Cómo es posible que este año le hayan salido para aquí boletos cuando esto es la zona que más boletos da para aquí de un mundo? No sé. Ahí están las otras vacas para adelante. Sí, estaba para allí el buey. Sí, estaba allí. Estaba allí la Nicanora, el buey y compañía. Ay, Dios mío. Ven aquí. Ay, la juventud. Como resopla las vacas, Venía por él. La calandria es chunga para los bichos estos, para los perros, Pobrecito. Tengo que ir a ver el árbol ese, si está todo que cortarlo yo. Creo que lo han cortado porque estuvo para ahí el forestal hace pocos días. Ha cortado un camino. Aquí esta gente que no han tenido nada, como por ejemplo la tía Pescueza y gente así, que no han tenido nada pero porque ellos no quieren, pero que ellos van de sobrados y de prepotentes. Te ven, por ejemplo, que haces un trato de madera, de leña o de la corcha, y este verano empiezan todos, ¿de dónde has sacado tanta corcha? Es que la estás robando. Mira cómo lo tengo dicho en los vídeos a toda la gente que sabéis que yo hago los tratos para el de la corcha, que no son. Hoy mismo vine a comprar madera. Hoy si viene, lo voy a llevar yo a ver un alcornocal. Hablar con el dueño que tendrá unos 200 árboles. Pues ahí salen un montón de camiones, pero que no son míos, que son comprados. Yo no me hago que el trato. Vamos, el trato que yo le presento y fuera. Macho, pues empiezan después todos estos muertos de hambre. ¡Ah! ¿De dónde te has robado? Así empiezan, ¿sabes? Te acusan de eso, pero directamente. Tendrás que ver que hay papeles ahí de todo, ¿eso os pensáis? Así que los 4 ladronzuelos del pueblo y de la zona pues van robando, como ese de la corcha, se ha dedicado a robar corcha todo el verano y el año pasado, claro, pero es que se pensaba que iba a robar la corcha y se le van a comprar. ¿Quién le va a comprar esa corcha sin papeles? Nadie. Vosotros pensáis que ninguno que se dedica a la corcha te va a llegar y... Véndeme un camión de corcha, te piden factura, te piden los permisos, te piden dónde se ha cortado y te piden todo. La gente no se complica la vida ya. Ahora tiene ahí la corcha, pues... Sí, ya he encontrado a algún pirata que se la compre. Para eso se piensa, se piensan que aquí las cosas llega y corta y llévatelo. Eso los hay gente que hace esas cosas, pero la gente que tú puedas ir tranquilamente con tu móvil y tú puedas grabar a los obreros quitando la corcha de los alcornoques es porque está todo legal. Chacho. Yo grabo allí los camiones cargándolos en la base mía, los he grabado.
¿Eso es todo legal? ¡Relojera! ¡Ven aquí! ¡Sentencia! Buen 10, sentencia, sentencia. Ya se tranquiliza, todas las mañanas va un poco recio. ¡Ven aquí! Y a mí todo lo que me dan estos de comisiones es todo con factura, porque estoy en una empresa, todo con factura. Y no es comisiones, son los gastos que tengo yo de ir a ver, de hablar con la gente, de ver los alcornoques, de ir con el forestal, de pedir permiso. Entonces esa gente pues me pagan el día, me hacen una factura, porque va todo con factura y yo lo declaro todo. Hay para que un toro solo, para ir suelto. Era aquí. Ese que estaba ahí se ha tenido que salir el toro para afuera y está para ahí suelto. Yo para mí que se han pegado. Y está el toro para aquí solo. Y está como... A ver si está para aquí. Ayer anoche estaba. Sí, sí está, pues brama el otro. Las noches sin ti. A la pantoja le vamos a poner un campanillo. A las bravas hay que ponérselo para saber por dónde anda. Cagüey, están aquí todas las pollas, he llevado para allá toda esta mañana. Pero si es que yo ni tengo comida. Tantos días allí. Larga vida al rey. Ahora después cuando empiece con las aceitunas de rebusco del suelo, pues tengo que comprar unas podadoras de altura. Motosierras de esta altura, valen 600 euros cada una. Voy a ir yo a coger todas estas que se han caído del muchacho que no ha cogido, las voy a coger con una cesta y vais a ver como en una semana o 2 semanas, cogiendo aceitunas que están tiradas en el suelo, gano para las dos máquinas para las dos motosierras. Y salen de las aceitunas que han quedado, que el muchacho no las ha cogido, como están cogiendo las verdes, que valían más dinero. Y vamos a hacer, para que veáis cómo, y voy a coger y voy a comprar las dos máquinas y va a salir de los olivos. 600 pavos me han pedido ayer por cada una, 600 y pico. Las hay de 500 euros, unas esguarnas. Y voy a pillar dos. A ver aquí que limpiamos todos los olivos. Ahora me voy a meter otra vez agricultor de olivar. Mira que el olivo no me gusta, pero... Este lagar y luego este muchacho. Dice que tengo que echarle ahora primero esterco de cabra. Me ha dicho, porque tiene carbono o no sé qué. Y luego le tenemos que echar otro estiércol. Este lagar estudió un poco y lo poco que estudió en la escuela agraria, lo que ha aprendido. Lagar. Ahora tiene que apuntar todas las parcelas y lo que le tiene que dar cada olivo. Ya ha hecho noche, santa cuenta. Yo tenía pensado traer de pollo ahora, porque el de pollo echa muchas ramas. Pues me ha dicho él que lo que primero le echemos es el de cabra. Y luego ya más adelante el de pollo. Para la primavera. No sé, mira el que niebla. Tiempo pasa. No lo puedo. Hay que echarlas más abajo, si no se dan la vuelta para las vacas. Y ahora como tengo que ir hoy, tengo que ir a comprar esto, tengo que tener un saco de taco, le voy a echar un saco de taco, luego las llamo y me las llevo para allá mañana. Mañana viene Inés, bueno, que venga esta noche, y el Indagal. Esperamos, las vacas ya conocen el camino, ya son las nada más las hechas para allá van solas.
Tiempo pasa, no te puedo olvidar. Dios, cómo tengo el hombro, macho. Reunión de cero. ¡Oba! ¿Qué ítem? Hacho, ¿cómo está el toro, ¡Vamos! Es que yo, pobre como soy, tenía que estar, muchacho, ya que se quiere caer en el pueblo, apuntarse al pero o apuntarme yo al PER. Miriam está de autónoma, quitarse también de autónomo. Y es que yo lo he pensado, es que esto es así, es que aquí está, así están todos los ricos. Es que resulta que yo, por ser pobre, tengo que cumplir la ley. Y encima los que están incumpliéndola me avasallan. Esto es increíble. Y yo, dentro de la ley, no tengo derecho. ¡Bravo! ¡Ay, ya para allá! Oye, que llevamos la historia de la vida, si aquí se quedaron en la época en la época aquella de los dones y se quedaron con eso y se han quedado, ¿eh? Y chicos jóvenes siguen pensando que por ser funcionarios o ser familia de un rico estás exento de la ley. No, pues eso no es así. Anda que no han fusilado a gente por defender los derechos. Larga vida al rey, pronto va a llover. ¡Vamos! ¡Estás para abajo! Pues ayer vinieron estos, le sacaron las vacas así bobo que las tenía metidas en la finca suya. Todos los años se las mete. Otros sin guía, sin nada, ni códigos de explotación. Y te llega que te meten las vacas en lo tuyo, te tienes que callar. Con que están más de la cabeza, joder, con los más de la cabeza. Pues yo nunca lo he visto tirarse piedras a ellos. Chacho, que están más de que... Es que tienen problemas, pobrecitos. ¿Problemas? Y tienen millones de euros. Dios. Si tienes problemas no tengas ganado. Anda, es que cuidado, es que... Apáñate, me dicen. Pobrecito, es que tiene muchos problemas mentales. No, ya lo veo los problemas mentales que tiene, que te meten las vacas en la finca de toda la gente, en otro ganadero y eso. No, porque las metan en poco. Fíjate, nunca he visto un tonto romper su tejado. Nunca. ¿Vosotros habéis visto alguna vez algún bobo? Nunca. Chacho, le da por todo lo otro menos por lo suyo. Ah, buen día. Oh, porque se rompa la cabeza contra una pared. No, no vende el ganado, no. Y dice, pobrecito, es que están enfermitos, pobrecito. Pobrecito, sí, pobrecito al que pillen al lado. Hostia, con los tontos. Tonto, tonto, tonto. Cuidado uno, tonto, tonto, mete el dedo en la boca, verá lo tonto que estoy. ¡Vamos, mira! Tonto, tonto he sido yo, criar 3 hijos y toda la vida con el ganado, hecho un esclavo. Eso sí que he sido tonto yo. Pues ya me había aprovechado de ayuda, haber hecho de todo ni de los muchachos me daban. Eso sí que es el de tonto. Toda la juventud detrás de la ganadería y que te vengan y toda la vida viviendo injusticia. A la que esto los apaño yo a todos.
Bueno, son 4, son pocos y cobardes. Encima el problema que tienen eso, que como nunca han tenido enemigos, son súper débiles, son súper vulnerables. Yo llevo toda la vida con enemigos. Anoche me lo dijo otra vez la muchacha mía, la mayor. Me dice, pero si tú llevas toda la vida perseguido, ya ves tú, pobrecitos, no saben ni por dónde tienen la mano derecha. Y yo tengo plan A, plan B, plan C, tengo un montón de planes. Sí, es verdad, hay que darle gracias a los enemigos. Si vives en un mundo de rosas, que todo el mundo te aplaude y todo el mundo te quiere y todo te sale bien y hoy hay un puestino de trabajo, oye, te llaman por teléfono, escucha que se apunte a tu mujer que va a entrar, que salen unos puestinos de trabajo. La mujer mía nunca ha tenido eso y como la mía muchas. Aquí los hay que se han tirado mientras me estaban ahí persiguiendo los socialistas. Otros estaban trabajando 2 años en el ayuntamiento, el marido, la mujer, fulanos y menganos, todos trabajando en el ayuntamiento y yo perseguido por la policía. Sin quitarle, simplemente por tener cabra. ¡Vamos! Así que esa gente del primer constipado que le entra, pues se mueren. Madre mía, inspecciones de trabajo, denuncias, 2x3 la Guardia Civil buscándote, que había un incendio, vete a declarar, has estado por allí, has visto algo, a mí qué me estás contando. Es que todo el pueblo dice que ese eres tú, que es el cabrero el que quema. A toma por saco. Y ellos todos ganando, ellos sembrando árboles y trabajando en el quemado. Y yo expulsado del incendio y de aquí de esta finca, porque tenía yo los papeles, no lo he visto del 2020, que lo he enseñado las autorizaciones, si no de aquí me habían echado cuando se quemó. Porque esto cuando se quema tienes que estar, antes eran 5 años, ahora ya lo han quitado. Pero a mí me han sancionado, esta finca está sancionada, que tengo que hacer yo una alegación al SISPA para que quiten la sanción del incendio, porque no, y la van a quitar, porque lo tienen que quitar, pero eso lo estoy haciendo yo con mi dinero. ¡Échalas para allá! ¡Vamos! Shh, ven aquí. A esto le hablas de SISPA y le hablas de sanciones y le hablas de permiso y no sabe ni uno ni saben ni entienden ni quieren entender. Ahora dile, oye, lo que están enseñados, que los llaman por la noche, puestinos de trabajo, enchufismo laboral y todas esas cosas, que la vida le ha sonreído a todos muy bien. Entonces, claro, entender los problemas graves que he tenido yo por culpa de ellos, digamos, de mucha gente del pueblo, no solamente de algunos, de bastantes. ¡Shh! ¡Vamos! ¡Shh! Ven aquí. No la vaca que se ha cuadrado ahí. Esa vaca se ha cuadrado porque no quiere bajar para ahí. Esa vaca, los perros le tienen miedo. Vaya a ver. ¡Mira para allá! ¡Buen día! Mira cómo viene la vaca al perro. Mira cómo viene. Mira. Se me sube hasta aquí la relojera. ¡Échala para allá! ¡Échala para allá! Ya no se arranca tanto si el becerro es más grande. Cuando el becerro era pequeño, ¡échala para allá! ¡Buen día! ¡Vamos! Byron le tiene miedo. ¡Échala para allá! Sentencia tiene menos miedo. Byron sí. ¡Échala para allá! ¡Échala para abajo! ¡Échala para allá! Esa vaca es recia, ¿eh? ¡Échala para allá! ¡Échala para allá! ¡Échala para allá! ¡Échala para allá! ¡Mira! Ya vienen todas las vacas a defenderla. ¿Os dais cuenta de lo que son las razas autóctonas? Ya matan, si las dejan matan a los perros. Ahora estos no los matan, pero... ¡Vamos! ¡Ay, caballo! ¡Miren! Vamos, venga. Este le tiene miedo. Te muerde mucho, pero por detrás. Mira. Venga. ¡Échala para abajo! ¡Échala para allá, mira! Le tenéis miedo a la vaca, a relojera. Ahora viene el de agarre, ese la agarra, le quita las bobas.
Tengo que traer a aquel unos días con sentencia. Y sentencia solo también en punta más. Es que que este se para. Échala para allá. Te cornea hasta las otras. ¡Vamos, sentencia! Échala para allá, mira. Uy, sentencia. Me cogéis miedo. Vaya nieblas, parece todas las mañanas como si fuera el mar. Yo solamente he visto el mar 2 veces. No me gusta la playa. Y el mar, bueno, está bien, pero no sé, eso es para la gente que vive allí. La gente de sierra nos gusta poco esas cosas. Todos los años nos visita el mar a la sierra. Las nieblas parece el mar. Extremadura se vive bien. Mañana nos vamos a ir, voy a invitar yo a la mina, vamos a irnos a cenar a un restaurante, o después llevar las vacas a un buen asador que conozco yo. Aquí hay muy pocos asadores buenos, pero conozco uno que te pone la carne por kilo. Yo. ¡Vamos! No puedo grabar la castración de ese becerro porque me denuncia, aunque lo va a hacer. Si van a venir, a lo mejor vienen veterinarios que están en práctica. Se lo voy a decir a uno que quiere aprender a castrar bueyes. Si viene el veterinario no hay problema, pero si lo hago yo no se puede. Fíjate, la vaca se da la vuelta para atrás. Ya se está quitando hasta una temporada que era peligrosa, pero peligrosa. Ya la vaca, pero mira cómo se ha dado la vuelta otra vez. La jefa de la ganadería. Esa vaca tendría que quitar. Es algo. ¡Vamos! Mira, ¿ves cómo se para? Es saberle llevar su punto. No quiere que te acerques muchas veces, pues no te acercas. Y va bramando. Dios, qué brava, Ahí en ese canchazo un día casi me coge, casi me trilla ahí. El tiempo pasa, te puedo evitar. Creo que me está llamando el muchacho. Vamos a ir al canchal del gato. Todas estas zarzas venían las cabras y se las comían las cabras. ¿Sabes? Pero claro, aquí no quieren que haya cabras. Si ya los problemas que tengo con las vacas y estoy autorizado, imagina si traigo yo aquí las cabras. ¡Puf! Madre mía, me fusilan en el pueblo. Y en la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. ¡Vamos! Abuela madre que os trajo para acá. Oh, macho, el mar nos visita todos los años. Aquellas montañas de allí parecen como si fueran islas en el inmenso océano. La gente de la sierra, yo vi que el mar. Y en la plaza de mi pueblo voy por ti, por tu luz. Shh. Ay, Dios mío. Eres alta y buena moza, donde meas haces una poza. Nada más tenéis que decir, y si queréis ver morir a los riquinos de envidia, no más tenéis que decir que rompan las esas arriba, que rompan las esas abajo, tenéis que decir, ¡vamos!
Que rompan las arriba, que rompan las abajo. Y ya está. ¡Abo! Sentencia cuando crezca, ahora se tiene que luego ya se tranquiliza un poco más. Ahora ya se... Cuando sale, ayer salió poco rato a campo, estuvo solo por la mañana, el animalito... Y si queréis ver morir a los riquinos de envidia, nomás tenéis que decir que rompan las esas arriba, que rompan las esas arriba. La música, hay muchas cosas buenas en la música, os lo digo yo. Toda la música es buena, a mí me gusta todo tipo de canciones, hasta de la Legión me encantan mucho, del Ejército, de todo. No tiene por qué la música, por ejemplo, canta la canción del pueblo, ya dicen que si eres comunista. Si canta la de la Legión, los comunistas me dicen, ¡eres un fascista! Yo qué sé, es que aquí te insultan por todos los lados. Pero bueno, a nosotros como yo, como solamente tengo encima a Dios, al sol y a la luna, me la trae floja. Me dice la mirante, tengo aquí que he comprado, que ya te dolía la muñeca no sé qué un día o algo, o fue al niño. Y me quería dar en el hombro, echarme una pócima de esas que venden en la farmacia. Pero por favor, Miriam, por favor. Mire usted, señora Miriam. Ya sé que quieres que dure muchos años, pero no me contamines con la industria esta farmacéutica que me va a contaminar. El hombro se me quita, lo llevo roto toda la vida. Que rompan las de arriba, que rompan las de abajo. Y hasta que, macho, todos los inviernos que nos vienen nos visita el mar. Pues como no hiele, tiene que helar, para que hagamos más aceite. Aquí cada uno piensa por lo suyo. Como decían aquellas dos castellanas, menos mal que ha venido la muerte por los hombres, que si viene por las vacas nos arruinan a todas. Pues esto igual, ¿eh? Anda que castellanas más recias, ¿eh? Que se estaban muriendo los hombres, que menos mal que viene la muerte por los hombres, que si viene por las vacas las arruina. Dios. Ay, Dios mío. Que rompan las arriba. Mirad. Y estos 3 puntos, y aquí van a hacer como otra cosa, ¿no os dais cuenta que van a hacer como otro dibujo? No sé si lo puedes ver porque es en directo. Buah, yo conozco una de tallas y de cosas, para que no se puede enseñar todo, porque es que rompan las arriba. ¡Abo! Ya no quieren bajar para abajo, dagale, que me tengo que ir a currar, chicas. Trabajamos 24 horas al día y por la noche estamos pensando en cómo poder defraudar Hacienda. Los de campo somos así, todo el día trabajando y por la noche pensando de qué manera podemos defraudar Hacienda. De nada, que eso antes lo hacen los ricos. Nosotros hay que pagar y pagar y pagar. Todo lo que nos pertenece y más. Que rompan las arriba. ¡Abú! Que mañana os voy a llevar para otro sitio unos días, hasta el jueves. Una semanita, vais a estar una semana entre palos y los saneamientos, lo que le pasa a los animales, entre palos y peñascazos. ¡Vamos, mira! Y hasta que los jornaleros... El comportamiento animal, ahora mismo las vacas me están diciendo que como yo me vaya, se dan la vuelta y se vuelven otra vez, ¿sabéis? Eso hay que saber, porque a veces gente dice, no, las eché para abajo. No, las vacas no se han echado para abajo todavía. Tenéis que ver, cuando ya empiecen ellas voluntariosas, cuando van así que se paran, en cuanto yo me vaya, se dan la vuelta para atrás.
Eso pasa con las cabras, eso se llama saberle manejar los careos a los animales. Eso no se aprende en la escuela de pastores. Ellas están así, en cuanto las vacas no me vean, se van para atrás. Ahora ya van, ahora en cuanto pasen de ese canchal para abajo ya nos podemos ir. Vamos a ver si este bobo la mete otra vez las vacas allí. Después viene a mí la Guardia Civil a buscarme. Me echan a mí las culpas. Que entran las esas arriba, que rompan las esas abajo, hasta que lo... ¡Yay! Chacho, unas nieblas, mirad. Parece el océano. Aquellas sierras de para allá que son de San Pedro, que creo las llaman. A lo lejos parece... Ay, Dios mío, quita. Esto lo llamamos el sofá, que lo enseñamos a veces, que parece como un sofá, está aquí como cortado. Aquí se sentaban, siempre nos hemos sentado. Vamos, se han sentado antes que yo cientos de pastores. Ay, aquí está de lujo uno. Te echas para atrás y todo parece hasta un rico y todo. ¿Quién dice que no tenemos? ¡Chocho! Que no tenemos sofás aquí, mirad. Y la televisión, la llanura, la estepa extremeña. La grandeza extremeña de pantalla de televisión. Mirad, ya está nublada. Ay, qué bonita es la sierra. La sierra es como las mujeres, morenas y bonitas. Y bonita. Y esta berrenda me la quieren liar esta mañana y me duele el hombro. ¡Vamos! Ya se ha dado la vuelta a la andariega. Los animales hay que verle la actitud. El otro día yo sigo para allá uno que me sale a veces, que es un urbanita, pero estos que se dedican ahora a domar caballos. Dice, piensa como un caballo. No, no tienes que pensar como un caballo. Tienes que saber el conocimiento de lo que pensaría el caballo. Tú eres una persona, es que nos quieren convertir ya como si fuéramos animales. Tú tienes que ver el comportamiento animal. Comportamiento animal, las vacas quieren irse para atrás. Tengo ayer para allí todo el día. Desde aquí que venían, y ahora a ellas les cuesta esto, pero ahora ya tienen que ir para allá. Una vez que pasan del canchal ese para abajo ya... Luego cuando, por ejemplo, estas son cosas que no las tenía que contar porque son trucos de pastores de toda la vida. A veces hay que hacerse uno como que no entiende de ganado, ¿sabéis? Para que la gente... Por ejemplo, a mí meto yo las vacas en una finca. Yo no las meto porque ya me sobra comida aquí a campo, pero cuando tenía las cabras para aquí, pues no había comida, había muchas ovejas, mucho ganado. Entonces las cabras siempre tienes que estarle buscando la comida. Y a ser posible que sea de otra gente. Es que comen mejor las cabras, os lo digo de verdad, ¿eh? La cabra, por mucha comida que haya aquí, que es gratis, que es tuya, si la metes en la finca del vecino, aunque haya poca comida, las cabras les gusta más, no sé por qué, pero eso lo puede decir cualquier cabrero de toda la vida. Entonces tú le metes las cabras. Que te pillan, pues tú tienes que decir al hombre, cago en 10, si es que las eché para abajo y las cabras... El hombre, es que claro, ¿cómo las echarías tú? ¿A saber cómo las echaste tú las cabras para abajo? Y se ríen de ti. Y tú te estás riendo de él y dices, bobo, si te las he metido yo. Pasa que son estrategias que no se pueden contar. Son de la vida, de la supervivencia del mundo rural, que las sabemos muchos pastores. Los pastores de toda la vida, claro. Ahora ya si me lo escucha alguno que no sea pastor, pues lo escriben todo en una agenda y luego hacen vídeo y lo cuentan. Pero hay que ser fino en ese aspecto. Y por eso, mientras te pillen las cabras, el caso es que no te pillen a ti. Y si tú ves que ya te tienen que pillar, empieza, cago en 10, ¿dónde se han metido? Para 5 minutos que os dejo, mira la que me habéis liado. Y llega el tío y dice, ¿qué? Y dice, no, que se acaban de meter, las estoy sacando. Esas cosas, bueno, ahora ya no hace falta, pues sobra comida, pero eso lo hemos hecho todos los pastores. Bueno, los pastores de sol y moscas, claro. ¡Vamos! Siempre tenéis que ir, cuando os pillen, siempre tenéis que ir de que no entendéis de ganado. Entonces, es que eso es lo que más hace a la persona superior a ti. Esto es tener psicología. Al ser pastor, puedes tener mucha psicología, tienes que ser como un psicólogo. Entonces, ¿qué es lo que más le gusta a las personas? Reírse de los demás. Eso es lo que más le gusta a cualquiera. Tú le metes el ganado ahí en la finca al tío, el tío llega,
Dice que, que como que si tú te haces ver que no entiendes de animales y el tío se pone más contento que no dice, ¡buah, tonto este cabrero! Se le meten las cabras aquí y ni se enteran. Claro. Le has cambiado el chip de la mentalidad. De llegar a reñirte a irse contento de que tú no entiendes de ganado. No, no entendemos, no. Es cuando las vacas pasan del canchar para ver cómo tiran. Esas son las querencias y las historias. Esto es para escribir un libro. Bueno, esto te mueres y nunca has terminado de aprender. A mí me lo han dicho siempre los cabreros viejos, que te mueres y nunca has aprendido, nunca te han dado el doctorado en pastoreo. Y ahora ya te puedes ir a trabajar libremente. Yo echaba para aquí las cabras, cuando tenía aquí con la mira los monitores de los niños, estaba embarazada, echaba las cabras para aquí, iba corriendo a Coria, subíamos de los monitores, las dejaba en casa, me venía para aquí, me tenía que venir a cuidar. Y ya sabía que las cabras estaban por la zona. Pero lo importante es que la gente del pueblo se crean que tú no entiendes. Para allá hay un tonto de mi pueblo que sabe de todo. Siempre que me ve dice, no pasan hambre tus vacas, están sequitas. Si no le echas de comer, ¿qué van a comer en el campo? Y yo me río de él. Y digo, pues tú sí, tú sigues diciendo que están secas. Y eso pues así, es mejor que te tengan por tonto a veces, porque a la hora de la verdad pues le puedes enseñar los papeles, claro. No ve los tontos toda la vida riéndose de mí y resulta que el único legal, que está totalmente legal, soy yo. Claro, ellos se han dedicado a decir que como son ricos, son legales. No, hombre, no. Hay que tener documentos, hay que tener papeles. Eso me lo enseñó a mí un rico. Sin papeles no eres nadie. ¿Y qué razón tenía el hombre? Igual que hay otro tipo de personas que le gusta aparentar de riqueza sin tener dinero. Eso es peligroso porque tú no puedes ir con un supercoche todo nuevecito, todo bien limpio, todo bien recogido. Casi toda la gente se piensa que soy más rico que nadie, entonces la gente me respeta. Sí te respeta, pero ya que tienes un problema es cuando hay que tener lo que hay que tener. Bueno, de clase de pastoreo vamos a tener que hacer un tutorial y de buscarle la candalla a los animales también. Porque si no, estas nuevas generaciones que se meten al pastoreo nada más les han enseñado a cacharles de comer. ¿Por qué? Porque así está sometida la ganadería a la industria. Y el ganadero que tiene que sacar, lo que dé el ganado tiene que ser para el ganadero. Que eso de que cobras la subvención ya tienes que dar a los ricos, ¿de qué? Vamos. La subvención para los ricos, ¿no? Que hay que arrendar finca. Y arriendas la finca y luego tienes que comprarle, echarle de comer a los animales. Tócatela. Y tú te quedan los becerros. Los becerros, échale el pienso en la torba y gana la industria. ¿Y después qué te queda a ti? No, 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 no. Hay que tener gastos, pero de alimento con toda la comida que hay en el campo. Eso de tonto. Chacho, que bien se está en este sofá, ¿eh? Aquí se está de lujo, ¿eh? Mirad. Aquí se está bien. Aquí te puedes estar todo el día así. Yo antes te ponías la radio aquí y te echabas así para atrás. Luego la cachera te la metes por aquí, la cachera la pones por aquí. Y la cachera te sirve de como almohada. Y te quedas aquí, vamos. Chacho, ¿qué te dices que viene por Villas Buenas? Ocho, vete tirando a la base que vamos para allá. Y vamos a ir a ver a los Alcornoques otro. Ya. Hostia, le ha mandado un WhatsApp a la Miriam. Ya sartena de billetes que te llevo esta mañana para casa. Y de trabajos extra. He comprado una finca. Ayer lo dijo hasta ella, me lo decía. Es que esta finca la pagaste. Hombre, es que aquí así es como se hacen los capitales. Como nada más te metas en un sueldo. Se le pasa a muchos funcionarios, nada más tienen que el sueldo. Pues ¿qué vas a hacer con un sueldo? Nada. Joder, qué formal ha sido el tío. Me dijo que venía esta mañana y se ha presentado. Bueno, la semana pasada dijo que venía y no vino. Hostia. Lo que hace la pobreza,
Rico no me voy a hacer, eso lo tengo claro, ni tampoco quiero ser rico. Pero por lo menos tener un cacho de tierra donde decir que esto es todo mío. Sí, porque los que no hemos tenido nada y nos han echado hasta de nuestros derechos es lo único que aspiramos. Pero me estoy haciendo un capital con la tontería que cuando se quieran enterar para aquí algunos es tarde. ¿Veis cómo el que trabaja siempre, no eres rico, pero siempre tienes algo, por lo menos disgusto, pero los tienes, y dolores de hueso? ¿Y sabéis por qué también luego, aunque me pongan a mí en el pueblo algunos que digan de todo de mí, yo por todos estos pueblos, ¿por qué hago yo tantísimos tratos? Y se fía la gente de mí, se fía el que compra y el que vende. Eso es así, ¿por qué se fían? Pues por algo se fían. Porque aunque digan lo que digan, yo no he hecho nada malo. Y siempre hago las cosas justas. Y me podrán poner de todo. Pero a la de la verdad, mira cómo se fían de mí. Me dice mucho, es que Jesús hablan mal. De mí hablan mal los 4 muertos de hambre que hay aquí. Y de estos riquinos que se han quedado sin un duro son los que hablan mal. Vamos, hablan mal por detrás, que luego me ven y se ponen firmes con un general, me hablan bien, pero por detrás, pues claro. No, aquí llegáis a la plaza de mi pueblo que están siempre los mismos 4. Y es que le pregunta a todo el mundo a los mismos 4, ellos encima que están cabreados. Uf. Están enfadados hasta con su propia vida. Pues imaginar todos los días preguntándole todos los fines de semana a la gente por el cabrero, madre mía. Pues están que trinan. Ahora tenemos que ir a casa de un hombre de mi pueblo. Le he dicho al tío que fuera él, me ha dicho, no lo ven tú conmigo. O yo. A pagarle a otro de mi pueblo que también le tienen que pagar. Joder, macho. Soy súper. No te haces rico, pero es que verás que he comprado la finca esa que compré con el dinero ganado extra este verano. Mientras todos estaban en la piscina, que ayer estábamos ahí haciendo el correo, me lo dijo la mía, y dice, es que es verdad que esta finca la has comprado con dinero para ir, no he encontrado dinero ganado de esto como no te lo esperas, igual que hoy. Tampoco es mucho, pero ya te arregla el mes, lo que cobro ahora ya. Uf. El pienso que tengo que echarle a las vacas para estos días es encontrado, ya no tengo que poner de mi dinero. Cosas que tengo que comprar, unas cosas que tengo que comprar. Los hierros para hacer el cepo que voy a hacer. Hombre, es que a mí me enseñaron a eso. Y yo tengo tiempo para salir y divertirme, para todos tenemos tiempo. Yo qué sé, que antes que hay que... A buen día no hay que ser rico, pero vivir libremente ya está. ¿Cómo se van a comparar a mí algunos que se piensan que me van a hundir? Que yo llevo toda la vida sobreviviendo en condiciones extremas, buscándome la candalla, conozco a media España, sé dónde está la gente buena, la gente mala y sé dónde está todo. No se pueden comparar a personas que han estado metidos en el yugurín, que le han estado dando sus padres, sus abuelos, que han tenido ayuda por todos lados. En la reza arriba. Hasta que los jornaleros ya. Ayer estábamos, fíjate, habíamos llegado a coger más mayazas allá a la base. Y estábamos a la Miriam y yo hablando de que teníamos que ir a Plasencia y dice que tenemos que hacer una compra y a una compra se te van 200 euros, 300. Sí, porque tengo 2 casas abiertas
pues te gastas ese dinero, tienes que comprar para Inés de todo, para nosotros, para tal. Y mira que tenemos, pero tienes que comprar cosas. Más pienso para las vacas. Cuando la miran todas disgustadas, madre mía, otro montón de dinero entre el pienso, los hierros. Pues pienso 5 días que están las vacas y no está echándole todo el día un saco. ¿Te gastas un dinero? Cuando me manda un WhatsApp, cabrero, que mañana voy para allá a pagarte, digo, me cago en 10. ¿Ves? Dios se aprieta pero no ahoga. Yo os voy a decir una cosa, cada vez que me persiguen y me hacen cosas malas, luego me vienen un montón de cosas buenas. Eso lo digo de verdad. Bueno, esto estaba ya ganado este verano, pero... Pero no es igual que te estén diciendo que te voy a pagar, a que te pague. Eso ya varía. La. Un día no tenía un duro, era un fin de semana. No tenía, me acuerdo, no teníamos nada. Es que no tenía ni gasoil en el coche, tenía un coche, una furgoneta. No tenía ni apenas gasoil. Y ni un duro teníamos, ni un duro. Ya cuando un sábado, no, un viernes, y no teníamos ni un duro, y el lunes nos hacía falta dinero. No sé qué tenía que comprarla a mí, no sé qué eran los niños, y es que no teníamos nada. Cuando veo a uno le digo, te vendo estiércol, me dice, me compró 100 sacos. 100 sacos me compró el hombre, a 75 céntimos creo que me pagó cada saco. O no, o yo que, creo que cobré 75 euros. Y el sábado y el domingo los niños y yo engañar sacos ahí. Se lo bajaba con el coche, tenía que bajar todo el coche parado. Y nada más arrancaban algunos trozos, pum, pum, los puse todos en el camino. Y vino el hombre y se los llevó. Ya no hago esas cosas, pero yo he hecho cada locura. Una locura, que como te haga falta dinero tienes que hacer. Es que es así de claro. Yo cuando veo a estos que tienen soberbia y dicen, pues yo no vendo un cabrito por menos de 70, 80 euros. Claro que no los vende, yo tampoco los vendo ahora, pero cuando me ha hecho falta los he tenido que vender a lo que me han querido pagar. Y es que eso es así, es que cuando te hace falta, nunca se puede decir de este agua no beberé, porque tienes que beber. A mí que me vengan ahora y me digan, tú pagas el cabrito lo que yo diga, si no, no, déjalo, pero como te haga falta dinero, es como te llegan los ricos estos y te dicen, bah, si quieres 40 euros, si quieres 30 euros, mátame 2. Al otro día en Gata, un rico que se me ha comprado cabritos, pero que se me los ha comprado siempre, es rico de para atrás. Pero un tío que me ha comprado muchos cabritos, le vendí cuando me hacía falta dinero, le vendía. Pero como el hombre siempre me los ha tirado por tierra, me ha pagado una miseria, me pagaba, y hace años que no le vendo. Pues llegó y me dice, ¿qué tal andan los cabritos? Estaban delante de mí otros dos, uno de mi de torre y otro hombre. Estábamos tomando allí. Los cabritos andan con 4 patas. No tendrás país ninguno para vender. He dicho, yo ya no vendo cabritos, tío, ya soy rico. Ah, pues me parece muy bien que seas rico. Y me dijeron los otros, ¿por qué no le vendes cabritos? Y dice, porque me ha comprado muchos cabritos, me los pagaba 30 euros. A mí ya no me hace falta, de momento, dinero. ¿Que lo tengo que hacer? Pues claro, si hay que hacerlo, habrá que hacerlo. Tú verás, si te hace falta hay que hacerlo, pero... O no es verdad, esto no... Si hay que beber en un charco, se bebe en un charco. Si hay que comer tocino, se come tocino. Una vieja de mi pueblo siempre me buscaba siempre para todas las cosas, sácame el estiércol, hazme esto, hazme lo otro, siempre, pero siempre me pagaba una miseria. Pues ya un día me tuvo todo un día sacando estiércol, cargando yo el remolque con la horca, que ella tenía gallinas y tenía unas cabras y tenía esto. Bueno, pues yo ya, claro, siempre estaba en mi casa, siempre estaba la vieja allí agobiándome. Mira a ver si mañana me trae una carga Ramos, mira a ver si, antes de ir a tus cabras. Pues ya un día de tanto, pues un día le cobré lo que todo el mundo cobra, digo, estuve sacando estiércol, llevárselo a los olivos. Oye, por cobrarle lo que todo el mundo cobraba, ¿eh? La tía me dejó de hablar, la vieja,
Bueno, y me ponía de todo. Mientras había estado haciendo gratis, medio gratis, la mujer me quería mucho. En cuanto le cobré lo que tenía que cobrarle, vamos, me ponía de toda la tía. Así le pasó, se murió sola. Pues me decía este otro de Torre y otro que estaba en Gata, decía, hostia, ¿cómo no le has querido vender ningún cabrito a este? Yo me voy a vender a este tío cabrito, bastante se ha burlado todo lo que ha querido. ¿O qué piensa? ¿Que se va a estar toda la vida comiendo cabritos regalados? ¿Que me vuelva a hacer falta? Bueno, yo también lo digo muchas veces, me puede pasar cualquier cosa y tengo que volver a coger aceituna para ir hecho un arrastrado, como se reían de mí muchos que estaba hecho un arrastrado cogiendo aceitunas. Tarde cojo yo aceitunas del suelo. ¿Cómo te haga falta? Bueno, ahora se pone la Miriam contenta. Bueno, la Miriam siempre está contenta. Pero se ponen más contentas. Las mujeres teniendo dinero están mejor. Hombre, si es por una cosa que... una desgracia, pues la gente aguanta, pero... Ay, Dios mío, cómo tengo el pescuezo. Cómo tengo el pescuezo. Cómo tengo el pescuezo. Yo al hijo también le he enseñado a que se busque la vida, porque esta vida, los que no tenemos a nadie, tenemos que buscarnos la vida. La gente que tiene gente, que miran que le dan puestos de trabajo, que le dan, a mí esas cosas nunca me las han dado. Suba arriba. Vamos a poner esto aquí. Ahora verás que contenta la Miriam, verás que contenta. Ah, con dinero se marcha mejor, ¿eh? ¿A que sí? Con dinero no se los cambia hasta la cara. Pues la verdad que estaba pelado yo este mes, ¿eh? Estaba pelado. ¿Qué me he gastado? Nos hemos gastado entre el coche del muchacho, una máquina, gasolina y tal, un dineral, ¿eh? El coche, 1.900 euros. Que se lo regala yo al Dagalon, que quería pagarlo él, he dicho que no. Y la transferencia, bueno, con la transferencia fueron 2.000 euros el coche. Ir a buscar a Badajoz, pues te gasta y compré también otra más. Es que este mes me he gastado, ya la mina que 5.000 euros me dio ayer, que no hemos gastado en este mes, que teníamos ahorrado. Entre el coche, la máquina, son 3.000, claro, es que la máquina es 1.400 y pico. 2.000 euros del coche, 3.000, ya 3.000 y algo. Más gasolina, me he dicho a mí, es que han volado 5.000 euros. Y todas las aceitunas para Dagal. No, él ha dicho que me va a dar el dinero de esto, del gasoil, que le hemos ido pagando el gasoil y la gasolina. No, que el dinero se va, ¿eh? ¿Cómo se va el dinero? Se va más pronto que se gana. Qué cosa, ¿eh? Menos mal que siempre tenemos un plan B. Somos los supervivientes de la pobreza. Supervivientes de la pobreza, siempre tenemos un plan B. Ah, buen día. Tengo esto todo inflamado, ¿eh? Me lo abrí ayer el hombro.
Cualquier día, cualquier día. Búscate la candalla. Ay, 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 ay. Dios con los perros, macho. Esto es mal enseño, que los perros se tiran a los coches, mal enseño. ¡Ay, yo! Soy un gnomo. Es que en esta vida hay que tragar, hay que tragar mucho y aguantar mucho. Es que mucha gente, yo a veces tengo que estar aguantando a tonto, pero si es por un trato tienes que estar tragándote ahí toda. Este tío tonto que suelte ya la gallina. ¿Sabes cómo digo? Por ejemplo, para hacer una cosa, un trato, tienes que estar escuchando, pero tienes que escuchar la historia. Y claro. Ahora, por ejemplo, la otra mañana que le subimos la leña, que vosotros me ayudaste a este hombrito. Es otra persona y dice, yo no le llevo la leña, que la lleve él. Hombre, pero si me ha dado un prado para... Hay otra gente que le da la finca y encima habla mal del que se le ha dado. Pues a mí me ha hecho un favor, que me ha dado un cercado a que meta la vaca y que me lo va a vender. Me ha dicho, el cercado te lo vendo, lo que hemos hablado y tal. Que ya le hemos ajustado el precio a la finca. Pero que el hombre ahora no me lo puede vender. Y me digo, es que no podemos vendértelo ahora porque son ya mayores y tendrán que hacer papeles. O yo que sé, ya he hecho también que podemos hacer una escritura, vamos, podemos hacer otro tipo de escritura, lo que sea. Pero bueno, me da igual. El hombre me la ha dado. Mete la vaca. Chacho, pues ¿cómo no le vas a llevar la leña? Y si tienes que estar escuchando al hombre mayor un rato contándote historia, pues tendrás que escucharlo. Claro. No me he tirado yo días y días escuchando a gente mayor. Tienes que escucharlos porque se aprende mucho y si te dan finca, pues bueno, no quieren alquiler, pero quieren que los escuche. También me escucháis vosotros a mí. Claro. Yo, por ejemplo, voy a un pueblo país, voy a lo mejor con 3 amigos. Y me viene a lo mejor uno por ejemplo, para un cabrero viejo o una persona que... ¿Para qué hablas con este tío viejo? No sé qué. Joder, pues porque llevo toda la vida hablando con él. Y claro, es que hay gente que solo quieren hablar con la corbatina, con los que tienen corbata o están bien vestidos. Hombre, pues todo el mundo se aprende mucho de toda la gente. Se aprende tanto del rico del maestro como que del pobre vagabundo. De todo el mundo se aprende algo. Es que yo no valgo para despreciar así a la gente. No puedo despreciar a la gente. Yo que sé, a muchos pueblos que voy para ahí, que conozco a gente mayor, que viven así como... Y la gente, ¿para qué te has juntado? ¿Para qué le hablas a ese tío? Pues yo sí le hablo, porque a mí no me ha hecho nada y lo conozco de toda la vida, yo qué sé. Os lo juro por Dios, cada vez que vengo por aquí toda la mañana, el mismo viajante de paquetes me lo cruzo siempre aquí. O pasa para allá él, o aquí en este cruce siempre coincidimos a la misma hora. El otro día igual, llegué a un bar, iba con más gente, hacía tiempo, ahora 15 20, o la otra vez que salí. Y le pagué unas rondas allá a unos que estaban allá, unos hombres. Y me dicen, ¿y para qué le pagan una cerveza a esos? Digo, hombre, porque otra vez me la han pagado ellos a mí. Es que siempre hay que ir para allá y para acá. Yo qué sé, yo por lo menos hago eso. ¡Ay, qué bien con los... Ahora que me dé un cheque, que me la lía, pero bien. Que sea festivo, que sea festivo. Ah, que festivo yo puedo gastar 1000 euros. Seguro que me trae dinero y cheque. Me da igual. Es que los cheques no se valora el dinero. Y por el banco menos todavía. En efectivo. Mira que yo ni lo cuento. Yo según me lo da, lo cuento, lo meto en el bolsillo de la mujer. Yo no quiero nunca tener dinero. ¿Sabéis qué me decía la tía Pescueza? Me amenazaba.
que por qué tenía yo toda la mujer mía. ¿Por qué? A ver, ¿por qué tú le tienes toda? Hombre, porque eres mujer mía, esta tía. ¿Eso decía? ¿Amenazándome? Pero si es porque es mi manera de ser, que yo cuando estaba en mi casa todo lo que ganaba era para mi madre. Y cuando tienes tu mujer, todo lo que gana es para la mujer. La mujer es la que lo tiene que gestionar. Ahora, como la pescueza lo cogiera, esa te ahorraba poco. Por eso me decía amenazando. Date cuenta, que por qué no tenía todo puesto a nombre de la mujer. La mujer te ha puesto las fincas y las casas, sí, porque yo lo he dicho muchas veces. La vida que yo llevo, al final va a ser o muerto o en la cárcel, porque esto, o aquí o se pone respeto, o tiene que ser así. Entonces que yo las vacas que me las quiten si quieres, pero las fincas no, las fincas están todas puestas a nombre de la mujer. Porque esto va a ser así. Todo es una vida que es así, lo de campo, lo de ganado. Tienes que estar dispuesto a que te maten o ir a la cárcel o tú matar, aquí no queda otro camino. O que un día venga para acá el Seprona y los ponga todos firmes, que a mí me han puesto ya hace años que me obligaron a estar dentro de la ley. Y venga para acá Hacienda también y diga, y empiece Hacienda a meter aquí a todo el mundo firme, y aquí o todos como el Cabrero o ninguno. Vamos, como el Cabrero, como manda la ley. Y eso hay que tenerlo claro, o muerto, o matado, o en la cárcel. Antes me tenía que aguantar mucho, porque los zagales eran chicos. Si me voy a la cárcel, me meten en la cárcel o me pasa algo, los zagales lo pasaban, pero ya que van para arriba, oye. Voy a estar yo toda la vida cediendo. Es que ¿por qué tengo que ceder yo cuando yo esté dentro de la ley? Es que a mí mi hermana me dijo que no pidiera papeles, que nadie los tenía. Digo, entonces yo pierdo lo mío para vosotros. Vamos, es que yo ya no sé qué hacer. O también os doy las vacas. Vamos, pero esto ¿dónde se ha visto? Tengo que ceder yo. Venga ya, hombre, yo no voy a ceder. Es que no voy a ceder. Oh, primo mío, tienes que apoyar a la alcaldesa. Yo la apoyo en otras cosas y a mí personalmente me da igual. Pero utilizar el ayuntamiento, utilizar un organismo público para quererme fastidiar a mí la carrera de la hija mía, que se tenga que vamos, pero vamos a ver, que la apoye él, que coja él y venda todo lo que tenga y se venga aquí y se lo dé todo a ella. Vamos. A mí, con otras cosas, claro que la apoyo. Pero en esto, no. ¡Ostras, qué billeta voy a coger ahora! Si es que me tengo que comprar un bolso grande para meter los billetes. Que no, son 4 perras, pero me solucionan el mes. De no tener nada ayer a tener hoy algo. Tengo que comprar los hierros. Y la mira, madre mía, otro montón de gastos ahora. Pues ves, si me hubiera estado en el verano en la piscinita, pues no tendría las perras. Ahora compré una finca, ahora vuelvo a cobrar otro poco y para el año que viene otra vez volvemos a empezar. Y el tiempo pasa, no lo puedo evitar. Os dejo que están estos aquí.